Hasta ahora solo hemos realizado operaciones con números. Sin embargo, también podemos hacer ciertas operaciones con strings, es decir, las cadenas de texto. En esta clase vamos a ver más a profundidad los strings. Vamos a declarar una variable llamada s1 con el texto hola. Ahora fíjate bien, todo lo que está dentro de las comillas es un string. Incluso si nosotros pusiéramos un número, por ejemplo un 2, esto no es un número, esto es un string, porque está dentro de las comillas. Si pusiéramos un número sin comillas, entonces sí, ahora es un número y podemos sumar, restar, multiplicar, etc. Pero esto es un string, y con esto no podemos ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Pero sí podemos sumar. Fíjate bien. Tenemos la palabra hola. Si nosotros quisiéramos que nuestro string tuviera una palabra al final del string, podemos utilizar el operador de más. Vamos a redefinir la variable. S1 es igual a S1 más espacio mundo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos tomando el valor que tiene S1 al momento y le estamos añadiendo, o como en programación se le llama, concatenando, el string espacio mundo. Y este resultado, esta concatenación, nos genera un nuevo string que se va a guardar en S1. Vamos a ver. Fíjate cómo nos está imprimiendo hola mundo. Y tal como pasa con los números, también podemos escribirlo de la siguiente manera. Más igual, y de esta forma también es una concatenación válida. Ahora, no solamente podemos definir un string utilizando estas comillas que se llaman comillas dobles. También podemos utilizar unas comillas llamadas comillas simples. Vamos a definir S2 es igual a desde JavaScript. Fíjate que esto también es un string válido, hecho con comillas simples. En algunos otros lenguajes las comillas simples son utilizadas para caracteres, es decir, cuando solamente es una letra, como por ejemplo así. Sin embargo, en JavaScript, tú puedes definir strings tanto con comillas dobles y comillas simples. Tanto S1 como S2 son strings válidos y son tratados iguales. Entonces, entre algunos de los usos que le podemos dar a las comillas simples es, por ejemplo, cuando quisiéramos poner un texto con comillas dobles, literalmente, dentro del texto, porque si nosotros quisiéramos envolver la palabra mundo entre comillas, fíjate que el editor de código nos marca un error. Esto es porque estamos abriendo y cerrando comillas y después viene una palabra mundo que la interpreta como una variable, la cual no está definida. Entonces, si quisiéramos envolverlo entre comillas dobles, pudiéramos abrir el string con comillas simples, como por ejemplo en esta palabra JavaScript, la podemos envolver en comillas dobles porque estamos en un string de comillas simples. Y viceversa, si estamos en un string de comillas dobles, podemos envolver la palabra en comillas simples. Vamos a imprimir las dos variables concatenadas. Fíjate cómo nos dice hola mundo, entre comillas simples, desde JavaScript, entre comillas dobles. ¿Qué más podemos hacer con los strings? Fíjate que los strings tienen una propiedad llamada length, que básicamente length en inglés es longitud. Entonces, esta propiedad nos indica el tamaño de caracteres. Ojo con esa palabra, caracteres. Es decir, letras, números, símbolos, cualquier cosa que esté dentro de un string son los caracteres. Y la propiedad length nos indica cuántos caracteres tiene un string. Por ejemplo, la cantidad de caracteres de S1 la podemos determinar escribiendo el nombre de la variable punto length.
Vamos a ver qué nos imprime. Nos imprime 12. Vamos a ver. Hola tiene 4. Mundo tiene 3, 5. Eso suma 9. Más las comillas simples, que son 2. 9 más 2, 11. ¿Cuál es la doceava? El espacio en blanco. El espacio en blanco también es considerado un carácter. Entonces son 4 más 9, perdón, más 8, sí, 4 más 8 son 12. De igual manera, nosotros no necesariamente necesitamos guardar el string en una variable para conocer su tamaño. También pudiéramos poner el string literalmente, como por ejemplo, no sé, ejemplo. De esta forma, length nos está diciendo que la palabra ejemplo tiene 7 letras. De igual manera, nosotros pudiéramos determinar el tamaño de la concatenación, pero fíjate bien qué es lo que pasa aquí. Si nosotros pusiéramos simplemente la concatenación .length, nos está mostrando hola mundo 19. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver. ¿Recuerdas que al principio dijimos que JavaScript es un lenguaje dinámico? Pues bueno, vamos a definir un número que sea 4. Si nosotros imprimimos num1 más 2, vamos a comentar esta, nos muestra 6, porque num1 vale 4, más 2, 6. Pero, si en la suma, en vez de sumar número con número, sumamos número con un string, fíjate lo que pasa. Fíjate que ahora nos muestra el valor literal de num1, que es 4, y lo convierte en un string para concatenarlo con el 2, que también es un string. Esto es porque JavaScript, cuando tú realizas una operación de concatenación con un string, todo lo que estás concatenando se convierte en un string. Tú no puedes sumar un número con un string, eso automáticamente se convierte en un string y lo concatena. Entonces, volviendo a este asunto, aquí lo que está haciendo JavaScript es primero determinar el length de ese 2 y después lo concatena a ese 1. Pero entonces, ¿por qué no nos saca el length total de la concatenación? Bueno, pues no funciona así. Primero lo que hace es sacar el length de ese 2 y luego lo concatena. Si quisiéramos sacar el length de la concatenación, tenemos dos opciones. Crear una tercera variable que sea la concatenación y entonces sacar el length de esta, o bien envolver la concatenación entre paréntesis. Si recuerdas la procedencia de operadores, los paréntesis son lo que tiene mayor prioridad. Entonces, JavaScript resuelve primero lo que tiene entre paréntesis, que en este caso es una concatenación, y de ese resultado saca el punto length. Ahora sí, nos muestra 31, que yo creo que es el total, la concatenación. Son 19 más... sí, 31. Hay que creerle a JavaScript. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer con las concatenaciones. Vamos a declarar una variable llamada nombre y vamos a poner un nombre. Ahora fíjate que la variable 2 va a contener la variable 1 concatenado el nombre concatenado desde JavaScript. Vamos a poner un espacio aquí y vamos a imprimir S2. Dice hola Cristian desde JavaScript. Bien. Fíjate que aquí estamos concatenando tres strings.
Tú puedes concatenar el número de strings que tu programa necesite. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, este string no tuviera espacio en blanco? Pues nos concatena hola y Cristian totalmente pegado. Si, suponiendo que nosotros no pudiéramos manipular esta variable, sino que la estamos recibiendo así tal cual, sin espacios, desde algún otro lado, tendríamos forzosamente que concatenar en medio un espacio en blanco. De esta forma, concatenamos hola, el espacio en blanco y el nombre, y luego le concatenamos todo lo demás. De esta forma ya tenemos más concatenaciones. Y fíjate cómo ahora nuestro string se nos escapa un poco digamos, de nuestro editor de código y tenemos que utilizar el scroll horizontal. En este caso tú puedes partir el string por cada operador de adición con el enter. De esta forma. Y de esta forma ya es un poco más legible y sigue siendo un string válido. No afecta, puesto que lo estamos partiendo por los operadores. Si por otro lado tú tuvieras que partir el string desde adentro, de esta forma, fíjate que el editor de código nos está marcando un error. Esto es porque no podemos meter saltos de línea dentro de un string, al menos no de esta manera. Sin embargo, existe una tercera opción para definir strings, que bueno, en este caso no es tanto un string, sino que se llama plantilla literal, y para esto vamos a definir una tercera variable, s3, igual a, y en este caso no vamos a abrir comillas dobles ni comillas simples, sino que vamos a utilizar un carácter llamado backtick. Si estás en Mac, lo puedes encontrar en la tecla que tiene el circunflejo o el corchete, que está a la derecha de la P, de esta forma. Si estás en Windows, me parece que está en la misma tecla donde está la llave. Me imagino que tienes que poner Control o Alt. Y bueno, dentro del backtick tú puedes poner un string válido. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú quieres, digamos, insertar variables dentro de este string, no tienes que partirla y concatenarlas, así como lo estamos haciendo aquí, sino que los puedes poner directamente aquí utilizando la plantilla literal que ponemos con el signo de peso, abrimos llaves y fíjate cómo desde ahorita el editor de código nos pone este pedazo en otro color, indicándonos que que no es un string normal, y aquí dentro ponemos el nombre de la variable que vamos a insertar. Por ejemplo, ponemos S1, después ponemos un espacio normal y volvemos a insertar otra variable, en este caso la variable nombre, y vamos a imprimirla. Fíjate cómo nos sigue diciendo lo mismo. Hola, Cristian, desde JavaScript. Esto es porque las plantillas literales interpretan una variable dentro de un string, sin tener que romperla y utilizar el signo de concatenación. Además de que cuando estamos utilizando backticks sí podemos poner saltos de línea, y sigue siendo un string válido. Bien, en las próximas clases vamos a seguir viendo qué métodos podemos utilizar para seguir manipulando strings.